Hola chicos, soy el profesor Todo Sencillo y en este vídeo voy a hablar del reloj molecular en la evolución. Comenzaré hablando de los antecedentes del reloj molecular. Seguiré diciendo cuáles son los métodos que se utilizan para establecer el reloj molecular. Definiré lo que es el reloj evolutivo y la medida de unidad del periodo evolutivo y algunas contradicciones que se desprenden del uso del reloj molecular. Bueno, el reloj molecular es una forma de establecer el tiempo que ocurre entre una mutación y otra y así, viendo las diferentes mutaciones, cómo diferencian unas especies de otras, calcular el tiempo de divergencia. El antecedente del primero del reloj molecular fue Pauling. Pauling observó, postuló, vio que había diferencias de secuencias entre cada aminoácido de cada proteína y pensó que podía ser un buen método para datar las diferencias el tiempo de divergencia entre distintas especies. A medida que iba pasando más tiempo, acumulaban más mutaciones. Pero Kimura fue el que enunció la teoría neutralista. La teoría neutralista dice que las mutaciones la diferencia de mutaciones se deben a la deriva génica y no a la presión selectiva. Minimizaba el papel de la presión selectiva. Esto traía como consecuencia el que se podía utilizar las mutaciones acumuladas como reloj molecular, puesto que se debían a fenómenos estadísticos, a errores de muestreo que eran aleatorios y constantes en el tiempo. Bien, vamos a puntualizar esto. Lo primero que se utilizaron para medir los relojes moleculares, las divergencias, fueron las proteínas. Aquí tenemos tasas de mutación y aquí millones de años. Vemos que las proteínas, por ejemplo, aquí representamos la hemoglobina, presenta unas tasas de mutación que no voy a decir sus cifras. Luego haré una aproximación en cuanto al reloj molecular cuando hable de unidad de periodo evolutivo, aproximadamente cuántas son. Pero lo que quiero decir es que a medida que la proteína es más esencial, es decir, más importante para la función de los organismos, va a presentar una pendiente más pequeña. Esto nos lleva a un dilema, a que para datar una diferencia una divergencia entre especies, cuanto más baja es la pendiente, nos encontramos que hay menos tasa de mutación. Por tanto, es más difícil establecer el reloj molecular. Pero, por otra parte, son las menos sometidas a presión selectiva, que serían las idóneas para ver esto. La proteína más idónea nuclear es la histona, que es la que está menos sometida a presión selectiva porque tiene una función clave en el empaquetamiento y un cambio de aminoácidos alteraría la carga
y todo el proceso variaría tremendamente, por las que la proteína tiene unas tasas de mutaciones muy bajas. Bueno, sería la idónea para mirar, pero presentan el inconveniente de que las tasas de mutación son cada muchos años. Entonces la probabilidad de error es más grande. Esto nos llevó a pensar en los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen dos sitios. Sitios de reemplazo. Los sitios de reemplazo son los sitios que siempre se leen de la misma manera. Y estos sitios de reemplazo, los dos primeros de cada codón, son los que van a estar sometidos a la presión selectiva. Por tanto, no son los más idóneos para ver similitudes, para ver homologías, para hallar divergencias. Están los sitios silenciosos, que son los que se pueden leer de varias maneras, donde el código es degenerado. Aquí los vemos. Este codón se puede leer como U al final, como C, como A o como G. Entonces, cuando se produzca una mutación, no será seleccionada, porque da lo mismo que sea U, que C, que A, G. Aquí que sea U, C, A, G. Es donde el codón, donde el código está degenerado. Y estos son los sitios ideales para ver, para calcular divergencias, para establecer el reloj molecular. Estos son los sitios silenciosos. Además, hay otros sitios como pueden ser los lines, que son unos retrotransposones que no están sujetos también tampoco a presión selectiva, que pueden ser muy importantes para establecer el reloj molecular. Entonces, llegamos a un concepto clave, que es el reloj evolutivo. El reloj evolutivo es el tiempo de millones de años que ocurre para que se produzca una divergencia. Cuando el tiempo de millones de años es un tanto por ciento, un 1% de divergencia, es la unidad de periodo evolutivo. Una unidad de periodo evolutivo, repito, son el tiempo de millones de años para que se produzca un tanto por ciento de divergencia. Y así, estableciendo las divergencias entre los sitios, en los sitios silenciosos y en los sitios que no se están sometidos a transcripción, que no son codificantes, se puede establecer las divergencias, los árboles, los ancestros comunes. Bien, esto parece lógico por la teoría neutralista de Kimura, pero presenta una serie de contradicciones también. Se ha observado que el ratón y el hombre no tienen la misma tasa de mutaciones en sitios silenciosos. Esto se debe a que las tasas de mutación entre especies son diferentes, aun en los tipos silenciosos, en los sitios silenciosos, porque lo que para una especie tiene una función es distinto de otra función en otra especie. Lo que en una especie no tiene una otra función, en una especie sí tiene otra función. Y se ha observado también que las mutaciones en los sitios silenciosos, al principio, durante los 100 millones de años, son muy rápidas las tasas de mutaciones, pero después se hacen igual que en los sitios de reemplazo. Esto es otra de las desventajas que presenta la utilización
del reloj molecular, porque entre cada especie son distintas, cada especie es distinta para medir el reloj molecular. Y además, las zonas no codificantes también tienen una funcionalidad en el genoma. Si este vídeo os ha gustado, ha sido de vuestro interés, darle a me gusta o a compartir para que se vea más. Muchas gracias.